El dedo de Sonia temblaba ante el timbre. En el portal de un lujoso apartamento en el barrio de Salamanca, Madrid, ya era la quinta vez que levantaba y bajaba la mano. Sabía que al pulsar el botón cruzaría una línea irreversible. Iba a encontrarse con el marido de su amiga Susana, y además, por dinero. Habían pasado 6 años desde que, a los 45, perdió a su esposo. Durante ese tiempo, Sonia había apartado completamente su vida como mujer. El maquillaje, las faldas, el coqueteo, todo era cosa del pasado. Cada mañana al mirarse al espejo, solo veía el rostro de una viuda envejecida, ojos arrugados, piel sin vida, cabello recogido sin gracia. Su identidad como mujer había desaparecido hacía mucho tiempo. Día tras día, solo existía el acto de aguantar, levantarse, comer, ver la televisión y dormir. Nada más. Limpiar la casa, tender la ropa, hacer la compra. La rutina insípida la estaba adormeciendo. Pero un mes atrás se encontró con Susana en una cafetería céntrica. Susana parecía exhausta. Casada desde hace 32 años, empezó a confesarle lo mal que lo estaba pasando por culpa de su marido, Javier. A sus 60 años, la libido de Javier no había disminuido. La exigía 4 o 5 veces a la semana, y su corpulencia hacía que cada encuentro fuera doloroso para Susana. El temblor en la mano de Susana, mientras bebía su café con leche, hizo que dejara la taza y rompiera a llorar. No podía más. En la mesa junto a la ventana, Susana bajó la voz. No quería divorciarse, pero tampoco podía seguir así. De repente, Susana le apretó la mano a Sonia. Le propuso que ella se acostara con su marido en su lugar, 2 veces por semana, a cambio de 500 euros por encuentro. Sonia no daba crédito. No podía entender lo que su amiga le estaba pidiendo, pero en la mirada de Susana había desesperación pura, no una broma. Al principio, Sonia quiso rechazar de inmediato, pero la mirada de Susana era demasiado suplicante. Su amiga hablaba en serio. Aunque aturdida, Sonia sintió que algo se agitaba en su interior, un anhelo de mujer que había enterrado durante 6 años. Esa noche no pudo dormir. Miró el techo, pensando sin cesar. ¿Estaba bien? Era una traición. Pero Susana se lo había pedido. La cabeza le daba vueltas. Pasó la noche en vela, y al cabo de unos días, llamó a Susana. Aceptaba. Le temblaban las manos al enviar el mensaje. Pasaron 2 semanas. El viernes por la tarde, recibió un mensaje de Susana. Había hablado con su marido y había aceptado. El encuentro sería el sábado a las 2 de la tarde, justo cuando Susana estaría de visita con su madre. El pago lo recibiría de Javier directamente. Sonia leyó el mensaje una y otra vez. Le temblaban las manos. El momento se volvía real. Dejó el móvil y respiró hondo. El sábado por la mañana, Sonia se levantó antes del amanecer. Fue directa a la ducha. Se limpió minuciosamente el cuerpo con agua caliente, se exfolió y se aplicó loción con esmero. Por primera vez en 6 años, usó el secador para arreglarse el pelo. Se detuvo ante el espejo. La mujer que veía le resultaba extraña, con un ligero rubor en el rostro y una mirada diferente. Abrió el armario, sacó un vestido negro que guardaba en el fondo, que no se había puesto desde el funeral de su esposo. Lo sacudió y lo planchó con cuidado. Ni una sola arruga. También se puso lencería nueva, un conjunto de encaje negro que había comprado unos días antes. Empezó a maquillarse. Le temblaba la mano y tuvo que retocarse el pintalabios 2 veces. Las lágrimas casi le saltan al ponerse la máscara de pestañas. No sabía si era por nerviosismo o por otra emoción. Se delineó los ojos, pensando, ¿qué estoy haciendo? Pero sus manos no se detuvieron. Terminó de prepararse y salió de casa. El sudor humedecía las llaves del coche. Arrancó y se dirigió hacia el barrio de Salamanca. Durante el trayecto, su mente era un caos. En cada semáforo, pensaba en dar la vuelta. ¿Está bien? Estoy traicionando a mi amiga. Todavía no es tarde. La radio sonaba, pero no escuchaba. Sus manos apretaban el volante con fuerza. Sin embargo, el coche siguió avanzando. El deseo de mujer, que había estado muerto durante 6 años, la guiaba. Se miró al espejo retrovisor, un rostro maquillado, ojos expectantes, labios temblorosos. Llegó al complejo de apartamentos de lujo. Aparcó, pero se quedó sentada un buen rato, apretando y soltando el volante. Miró la hora a las 1:55 de la tarde. Faltaban 5 minutos.
Respiró profundamente 1, 2, 3 veces. Salió del coche. Subió al ascensor. Pulsó el botón del 18º piso. Su corazón latía a 1000 por hora. Cada número que subía en el indicador aceleraba su pulso. Llegó al piso 18. El ascensor se abrió a un largo pasillo. Caminó despacio hasta el 1845. El timbre, un pequeño botón blanco, estaba justo delante. Levantó y bajó la mano 5 veces. Temía que pasara alguien, pero el pasillo estaba en silencio. Reinaba la quietud. Cerró los ojos con fuerza. Inhaló profundamente. Finalmente, pulsó el botón. Ding dong. Su corazón estaba a punto de explotar. La puerta se abrió. Allí estaba Javier, el marido de Susana. A sus 60 años, tenía unos hombros increíblemente anchos. Llevaba una camisa gris y vaqueros, con un aspecto cuidado. Su mirada recorrió a Sonia lentamente, de arriba a abajo. Sonia entró, con la cabeza gacha. El salón estaba impecable. Susana siempre había sido muy ordenada. El sofá, la mesa, las estanterías, las plantas, se notaba el toque de Susana en cada objeto. En ese momento, la invadió la culpa. Estaba en casa de su amiga, con su marido. Javier la miró fijamente un buen rato, en silencio. Sonia desvió la mirada al suelo, concentrándose en el dibujo del mármol. Javier señaló una habitación con la mano. Sonia caminó hacia allí. Se detuvo ante la puerta del dormitorio. El pomo de metal estaba frío. Olía al perfume de Susana. Era la cama donde Susana había dormido durante más de 30 años. Sábanas blancas, colcha beige, un tiesto junto a la ventana, fotos en el tocador. Todo era el espacio de Susana. En una de las fotos estaban Susana y Javier en su boda, sonriendo radiantes. Parecían muy felices. Sonia se sentó con cuidado en el borde de la cama. La emoción que sentía era más fuerte que la culpa. Y eso era lo más aterrador, sentir excitación al traicionar a su amiga. Pero ya no podía parar. Había llegado hasta aquí. Javier entró y se paró junto a la cama. Su mirada, al bajar hacia Sonia, era tranquila y segura, no la de un hombre de 60. Estaba lleno de confianza. Su mano rozó el hombro de Sonia. Estaba caliente. Era el calor de un hombre que no sentía en 6 años. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sonia. Javier no tenía prisa. Se acercó despacio, con sumo cuidado. Sus caricias eran suaves y atentas. El tiempo transcurrió. Sonia comprendió por qué a Susana le resultaba insoportable. Al principio, se sintió completamente aturdida. Se notaba el vacío de 6 años. Su cuerpo parecía haberlo olvidado todo, pero gracias a la delicadeza de Javier, se fue adaptando. Él no se apresuró en absoluto. Observó la reacción de Sonia y procedió lentamente. Hubo dolor al comienzo, pero más allá de él, llegaron otras sensaciones, completamente olvidadas. Durante casi 40 minutos, Sonia se sintió mujer. Sintió que estaba viva. Algo que había estado dormido durante 6 años se estaba despertando. Cada célula de su cuerpo parecía revivir. Terminó. Javier se levantó y se vistió. Sonia también se levantó de la cama. Sus piernas no tenían fuerza. Le temblaban las manos al vestirse. Se miró al espejo, la cara roja y el pelo revuelto. Salió al salón. Javier le entregó un sobre blanco que contenía 500 euros. El sobre era pesado. La realidad le golpeó, esto era real. Javier la miró fijamente. Su mirada estaba llena de satisfacción. Era su forma de preguntar si volvería la semana siguiente. Sonia asintió sin dudar. La decisión ya estaba tomada. Volvería la semana siguiente y la otra. Salió del apartamento. Bajó en el ascensor. En el coche, arrancó pero no se movió de inmediato. Se quedó un buen rato sentada. Se miró al espejo retrovisor. El maquillaje estaba ligeramente corrido. El pintalabios casi borrado. Regresó a casa. Nada más abrir la puerta, corrió a la ducha. Se desnudó y abrió el agua caliente. Se frotó con fuerza, pero el calor de Javier no se iba fácilmente. Seguía sintiendo su perfume, su sudor, hasta su respiración. Subió la temperatura del agua. Se duchó hasta que la piel se le puso roja. Después, se acostó y se quedó mirando el techo. Todo parecía un sueño, pero el sobre en su bolso probaba que era real. Lo sacó y contó el dinero, 10 billetes de 50 euros, 500 exactos. Volvió a guardarlo con cuidado. Sonó el móvil.
Era Susana. Abrió el mensaje, su marido se veía mucho más relajado y le daba las gracias. Sonia no contestó. ¿Qué debía decir? ¿Pedir perdón o simplemente decir que estaba bien? Ninguna palabra parecía adecuada. Dejó el móvil, pero una cosa era segura: iría la semana siguiente. La decisión ya estaba sellada en su mente. No era solo por el dinero. Quería volver a ver a Javier. Quería recuperar esa sensación. No estaba dispuesta a renunciar a la vida de mujer que había encontrado después de 6 años. Cerró los ojos lentamente. El segundo encuentro fue mucho menos nervioso que el primero. Al contrario, sentía una gran ilusión. Sonia empezó a prepararse con más esmero desde el martes por la mañana. Ducha, exfoliación, loción y hasta perfume. Esta vez eligió un vestido de color vino. Se maquilló frente al espejo, y las manos no le temblaron en absoluto. De hecho, una sonrisa se dibujó en su rostro. Terminó de prepararse con emoción. De camino a Salamanca, la radio emitía música alegre. Su estado de ánimo era completamente diferente al de la semana anterior. En lugar de nerviosismo y miedo, sentía expectación. En cada semáforo, comprobaba su aspecto en el retrovisor: maquillaje intacto, pelo perfecto. Al llegar, Javier la esperaba en el sofá del salón, con café preparado. Olía a arábica. Se sentó cómodamente, bebió el café y charlaron. De cómo les había ido la semana, del calor, de una serie de televisión. Parecía una pareja de hace años, todo natural y relajado. Javier le tomó la mano suavemente. Su mirada decía que no había dejado de pensar en ella desde la semana pasada. Su voz era baja y dulce. Sonia se ruborizó, pero no desvió la mirada. Al contrario, lo miró directamente. Una sutil tensión se apoderó de ellos. Entraron en el dormitorio. Esta vez no hubo dolor. Su cuerpo ya recordaba. Javier, prestando atención a sus reacciones, se mostró aún más activo. Durante casi una hora, Sonia se sumergió en otro universo. El placer que había olvidado durante 6 años la envolvió. Fue mucho más intenso que la primera vez. Ya no era una extraña para él. Se quedaron tumbados un buen rato después. Javier le acariciaba el pelo. A su pregunta de si vendría el sábado siguiente, Sonia asintió sin dudar. Las palabras eran innecesarias. La respuesta estaba clara. Pasó un mes. 8 encuentros en total, 2 veces a la semana, martes y sábado. En su cuenta se habían acumulado 4.000 euros. Sonia estaba ya completamente acostumbrada a la rutina. Entrar en casa de Javier, tomar café, ir al dormitorio, todo era natural. Hablaban mucho más, e incluso se gastaban bromas. Un día, Javier le preguntó si lo disfrutaba. Sonia se quedó perpleja, pero respondió honestamente que sí. Más allá del dinero, esperaba de verdad los martes y los sábados. Cada mañana, al mirarse al espejo, le parecía rejuvenecer. Tenía vida en el rostro, su piel estaba mejor, y su mirada había cambiado por completo. Sonia compró ropa nueva, vestidos, blusas, faldas. Adquirió cosméticos de marca. Fue a la peluquería, se tiñó y se hizo unas ondas bonitas. Le encantaba la mujer del espejo. Era el yo femenino que había recuperado tras 6 años. Pero al empezar el segundo mes, Susana la llamó para tomar un café. A Sonia le dio un vuelco el corazón. ¿Se habría dado cuenta de algo? No podía negarse a ver a su amiga. Se encontraron en la cafetería del centro. Al ver a Sonia, Susana abrió mucho los ojos. Parecía impactada por su transformación: el rostro luminoso, el maquillaje más marcado, el peinado nuevo. Sonia sintió la mirada suspicaz de Susana. Susana preguntó sin rodeos: ¿te diviertes con mi marido? Sonia, avergonzada, lo negó. Dijo que solo lo hacía porque era un trato. Pero Susana no le creyó. Le señaló que su rostro mostraba que lo estaba disfrutando, y que se había comprado ropa y maquillajes nuevos, y se había arreglado el pelo. El tono de Susana era de profunda molestia. Susana dio un sorbo a su café y le dijo honestamente que era verdad que ella lo había pedido porque estaba agotada. Pero ahora me da envidia que solo seáis felices tú y mi marido, le dijo. Añadió que su marido la trataba mejor y estaba de mejor humor, y le resultaba extraño pensar que era gracias a Sonia. Susana le apretó la mano a Sonia. Pero esta vez era una exigencia. Quiero que lo dejes ya, le dijo que no volviera a verlo. Sonia sintió que el corazón se le encogía.
No podía rechazar la exigencia de su amiga, ya que ella fue quien lo propuso. Respondió que pararía. Pero la invadió una profunda tristeza. No era por el dinero, era la pena insoportable de no poder volver a ver a Javier. Esa noche, Javier la llamó. Le dijo que Susana le había contado que tenían que parar. En su voz había decepción. Sonia le contestó que no tenía más remedio, que Susana lo había exigido. Se hizo un silencio. Entonces Javier propuso algo con cautela. ¿Y si nos vemos fuera, a espaldas de Susana? Un hotel. 1.000 euros por encuentro. A Sonia se le cortó la respiración. Esto era algo totalmente diferente verse con el permiso de su amiga, y traicionarla por completo era un abismo. Sabía que debía negarse, por Susana. Pero lo que salió de su boca fue, ¿cuándo? Había cruzado la línea, pero no podía detenerse. Lo echaba de menos. Jueves, hotel en el centro. Sonia aceptó. Esperó al jueves. Susana no sospechaba nada. Creía que todo había acabado. Sonia sentía culpabilidad, pero también una enorme excitación. Un hotel de lujo cerca de la Gran Vía le añadía más tensión. Verse fuera de casa de su amiga, en secreto, era más estimulante. El jueves por la tarde, Sonia se dirigió a un hotel de 5 estrellas. El vestíbulo era fastuoso, con arañas de cristal y suelos de mármol brillante. Javier había hecho la reserva a la suite 10.025. Mientras subía al piso 15, el corazón le latía desbocado. La suite tenía un amplio salón, un dormitorio y un baño de lujo. Desde la ventana se veía la espectacular noche de Madrid. Javier estaba sirviendo vino en la mesa. Su sonrisa era relajada. Se sentaron juntos en el sofá y bebieron vino. Hablaron despacio. Javier le dijo sinceramente que le había sabido mal lo que había exigido Susana. Sonia también se sinceró por primera vez, a ella también le supo mal. Y no era por el dinero, era por él. Javier le tomó la mano. Le confesó que le gustaba mucho Sonia y que aunque le sabía mal por Susana, no podía evitarlo. Se miraron profundamente. La relación había trascendido el simple acuerdo monetario. Entraron en el dormitorio. El encuentro en el hotel fue mucho más lento y prolongado que en casa de Susana. Nadie les molestaba. No había límite de tiempo. Durante casi 2 horas, Sonia sintió un nivel de placer totalmente diferente, mucho más intenso que antes. Después, se quedaron tumbados, hablando. Javier le tomó la mano. ¿Podríamos vernos 1 o 2 veces al mes? A espaldas de Susana, Sonia asintió sin dudar. No podía negarse. Se duchó y se vistió. Javier le entregó el sobre blanco. 1.000 euros. Esta vez, la culpa era mucho mayor. Era una traición total a Susana, pero no se arrepentía en absoluto. De camino a casa, le sonó el móvil. Era Susana. Un mensaje: gracias por comprender. Su marido la trataba mejor. A Sonia le dolió en el alma. Le pesaba la traición. Pero borró el mensaje y se acostó. Han pasado 6 meses. Sonia y Javier siguen viéndose en secreto en el hotel 1 o 2 veces al mes. Susana no sabe nada. El dinero sigue acumulándose, pero ya no es por eso. Le gusta Javier. Le gusta el tiempo que pasan juntos. No puede parar. Para el próximo jueves, Javier le envió un mensaje: mismo hotel, misma hora. Sonia contestó sin dudar: vale. La culpa seguía ahí, pero no podía detenerse. Se miró al espejo. La mujer que veía estaba llena de vida. Era la vida de mujer que había recuperado tras 6 años. No podía renunciar a ella.